Ya, Vida, ya Daniel, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día y lo que vamos a hacer hoy es corregir el diagnóstico, mostrar los resultados, ver en qué fallaron más, en qué no fallaron. Y bueno, antes de comenzar me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al uso del Classroom, con respecto al ingreso a la clase mediante el Classroom, o Vida, Daniel y Daniela no tienen ningún inconveniente de entrar a la clase vía Classroom. Yo no. Ya, Vida. Daniel, ¿tienes alguna duda con respecto al ingreso vía Classroom? No, profe. Ya, Daniel. Daniela, ¿alguna consulta con respecto al ingreso vía Classroom a la clase? No. Ya. Y Alexis, bienvenido. ¿Alguna consulta con respecto a el ingreso a la clase vía Classroom? No, ninguna. Ya, Alexis, gracias. Ya, entonces, como les decía a sus compañeros, vamos a corregir hoy día el diagnóstico y vamos a ver los puntajes de cada uno, en qué se equivocaron. Y para eso voy a compartir pantalla. Aquí está el diagnóstico. Eran 14 preguntas, 12 de selección múltiple y 2 de desarrollo. Ustedes ese mismo día también se pudieron dar cuenta de cuáles respondieron correctamente y cuáles no. Eso es lo bueno de esta plataforma. Y también uno genera un Excel donde aparece todo el detalle. Este lo genera la misma plataforma. Entonces ahí aparece el nombre del alumno, el puntaje, la fecha, la hora, las respuestas que entregó. Este lo genera el mismo Drive, el Google Drive. Y aquí está el cuarto B y el cuarto C. Como ustedes lo rindieron primero, aquí están los 4 alumnos que rindieron el diagnóstico del cuarto C. Daniel le colocó tercero porque todavía no se acostumbra a, que está en cuarto. Pero un ¿Yo detalle. le puse cero? ¿En serio? Sí, ahí está, tercero. Oh, profe, lo siento, no me di cuenta. Y bueno, me pude dar cuenta que en la parte de números imaginarios están relativamente bien. Y en otras preguntas hubo errores. Por ejemplo, en geometría, porque no se vio, o si es que se vio, no se vio bien, o no se aprendió. Puede haberse visto bien, pero no se aprendió. Y las preguntas de desarrollo también estuvieron incorrectas. Ahora vamos a ver, bueno, el Excel que elaboré yo con... Aquí están las preguntas, las correctas, las incorrectas, el porcentaje de correctas, el porcentaje de incorrectas. Y por ejemplo, en las preguntas 13 y 14, ninguno tuvo las respuestas correctas. En la número 10 tampoco, no hubo nadie que haya respondido bien. Y en la pregunta 1 tampoco hubo alguien que haya respondido bien. Después en la 3, en la 4, en la 6 y en la 8, una persona respondió bien. En la 12, en la 5, dos personas respondieron bien. O sea, el 50% de las personas que rindieron porque ese día ingresaron 4 a la clase. Después, las preguntas 11
9 y 9 fueron respondidas bien por 3 alumnos, y la pregunta 7 y la pregunta 2 todos la respondieron bien. Entonces vamos a empezar a corregir. Obviamente, las que no tuvieron ninguna respuesta correcta, que fueron las 13, la 14, la 10 y la 1. Aquí están los puntajes también. Daniela 31 de 58, eso equivale a un 53%. Darwin 21 de 58, eso equivale a un 36%. Vida 32 de 58, eso equivale a un 55%. Y Daniel 9 de 58 y eso equivale a un 16%. Y ahora, bueno, ahí están los gráficos. Ahí se ve puntera la vida, segunda Daniela, tercero Darwin y cuarto Daniel. Y los demás no rindieron el diagnóstico. Y pasemos a la corrección. Entonces lo vamos a corregir entre todos para que aprovechemos esta instancia como retroalimentación. Así van aclarando dudas, van haciendo consultas, yo les voy ayudando. Entonces vamos a colocar acá en documento Word, resolución del diagnóstico. Vamos a la pregunta 13. Voy a ocupar la letra Arial Narru. Esta me gusta cómo se ve. Ya, vamos a la 13. La pregunta 13 decía lo siguiente. Era de desarrollo y decía, las notas de Pedro en la asignatura de lenguaje son las siguientes. Y aparecían 5 notas. Y la pregunta era, ¿cuál es el rango de las notas de Pedro? Entonces aquí teníamos que recordar qué era el rango o cómo se determinaba el rango de un listado de datos o valores. Y los 4 primeros son ustedes. Vamos a ver. Entonces, aquí la persona que intentó, que fue la cuarta persona, que es Daniela, llegó a una respuesta que dice 43.6. Y cuando intentaron responder, bueno, ustedes y los chicos del cuarto D se confundieron porque pensaron mucho en el promedio, en la media aritmética. Y por eso llegaron a 4.36 o a 43.6 porque se equivocaron en colocar la coma. Pero el rango es súper sencillo de calcular. Entonces vamos a colocar acá el rango en un listado de datos. Entre paréntesis, valores numéricos. Es la diferencia entre el valor del dato mayor y el valor del dato menor. Cuando hablo de diferencia, ¿qué operación tenemos que hacer, chicos?
¿Quién me puede responder por ahí? Cuando hablo de diferencia, ¿qué operación es a la que me refiero? Suma, resta, No tengo idea, multiplicación. profe. Suma, resta, multiplicación o división. Resta. División. Restar. Diferencias restan. La diferencia entre un valor y otro, la diferencia, por ejemplo, entre dos precios de algo, hay que restar. Entonces aquí hay que restar el valor del dato mayor menos el valor del dato menor. Entonces nos fijamos el dato mayor, en este caso la nota más alta era 6,4 y la nota más pequeña de menor valor era 2,5. Entonces hacemos esa resta, vamos rango igual. Aquí voy a ocupar el editor de ecuaciones, este que uno ocupa como profesor de matemática para colocar fórmulas. Entonces uno va a insertar ecuación. Esto les puede servir cuando tenga que desarrollar alguna guía y ustedes no la quieran hacer por escrito en el cuaderno. La pueden hacer en Word ocupando este editor de ecuaciones. Entonces aquí uno puede hacer potencias, raíces, fracciones, ocupar distintos símbolos, paréntesis, rango. Entonces colocamos 6,4, 6,4 menos 2,5 y eso es igual. ¿Cuánto da eso? Esa resta de decimales. 3,9. Muy bien, 3,9. Y ahí uno si quiere colocar más completa la respuesta, colocamos luego, porque en matemáticas se usa mucho la palabra luego. El rango es 3,9. Y de esa forma uno calcula el rango, chicos. Siempre nos fijamos en el listado de los datos numéricos, nos fijamos cuál es el mayor, cuál es el menor, y los restamos y obtenemos el rango. Y esa es una medida de dispersión que se usa en estadística. No es la mejor de todas de las que se usa, pero es una que nos permite ver, como decir aproximadamente qué tan dispersos están los datos. Están muy dispersos, no tan dispersos. Mientras más grande el rango, más dispersos son los datos. Ya, vamos a la 14 ahora. La pregunta 14 decía, en un saco hay 3 bolitas rojas, 4 negras y 5 amarillas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de extraer del saco una bolita roja o amarilla? Entonces aquí tenemos que determinar una probabilidad. Y generalmente cuando uno determina una probabilidad, utiliza una regla que se llama la regla de Laplace, que fue un matemático que inventó esta regla. Y vamos a ver las respuestas a la 14. Por aquí alguien colocó 5/12. Estuvo cerca, por eso tuvo un pequeño puntaje, 1 o 2 puntitos. Aquí alguien colocó 3/12, igual estuvo cerca. Y aquí hay una posibilidad de 0,66%. Esta persona estuvo pero súper cerca, que fue Daniela, pero se equivocó en 0,66 y agregarle el porcentaje, porque si lo querías colocar en porcentaje, Daniela, tenías que colocar solamente 66%. Entonces ahí Daniela creo que fue la que tuvo mayor puntaje, porque esta pregunta valía como 5 y la Daniela tuvo 3 puntos. Y vamos a ver de inmediato cómo se hace. Dice una bolita roja o amarilla, y en probabilidades O significa unión.
Y cuando uno une algo, ocupa la operación suma. Hay que sumar las probabilidades. Entonces, si yo quiero que salga roja o amarilla, tenemos que buscar la probabilidad de que salga roja primero, después la probabilidad de que salga amarilla, y después sumar ambas porque nos dice O, unión, sume. Eso significa en probabilidades la letra O. Y la letra I significa intersección. Entonces vamos a ver. 14. Sean los sucesos, vamos a definir los sucesos. Dos puntos, letra A, dos puntos, extraer una bolita roja. Esto nos ayuda harto cuando uno fija o determina los sucesos. ¿Cuáles son los sucesos? Lo que nos están pidiendo en la pregunta. Extraer del saco una bolita roja o amarilla. Son dos sucesos. Entonces vamos a colocar un suceso B. Extraer una bolita amarilla. Y ahora determinamos las probabilidades de cada uno. Vamos a ocupar de nuevo insertar ecuación con el teclado P mayúscula. Buscamos los paréntesis acá. La probabilidad de que ocurra A. ¿Quién me puede decir la probabilidad de que ocurra A? O sea, de extraer una bolita roja. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita roja? ¿Cuántas bolitas rojas hay? 3. Ya, de un total de cuántas bolitas que hay dentro del saco. 12. Muy bien, entonces ahí tenemos la probabilidad. Y la probabilidad siempre se va a escribir como fracción. Entonces nos queda probabilidad es igual a 3 de 12. La probabilidad de que ocurra, de que uno al meter la mano al saco saque una bolita roja. Después, vamos con la probabilidad de B, de que ocurra la extracción de una bolita amarilla. Insertar entonces ecuación, probabilidad, paréntesis, de qué suceso, suceso B, que es extraer una bolita amarilla. Igual, vamos al diagnóstico. ¿Cuál es la probabilidad de obtener o extraer una bolita amarilla del saco? Vamos, chiquillos, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita amarilla de este saco? 5D. 12. Muy bien, eso es 5 de 12. Fracción entonces 5 doceavos. Ya, y ahora finalmente vamos a poder responder porque nos están preguntando la probabilidad. Insertar ecuación, probabilidad, paréntesis, de que ocurra A o B. Y eso es lo mismo, dijimos que la probabilidad de A unión B. Ah, pero el símbolo de unión está acá, ese es mejor. Igual. Dijimos que hay que sumar las probabilidades. La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Ya tenemos que la probabilidad de que ocurra A es 3 doceavos más la probabilidad de que ocurra B, 5 doceavos. ¿Y eso es igual a cuánto, estimados alumnos? Suma de fracciones con igual denominador. 8 doceavos. Muy bien, 8 doceavos. Y esa fracción la podemos simplificar. Y si la simplificamos, ¿cuánto nos queda?
2/3. 2/3, muy bien. Si eso lo queremos pasar a número decimal, quedaría aproximadamente, voy a colocar el signo acá, no igual, aproximado. Está por ese aproximado 0,66, si uno hace la división. Y a eso llegó Daniela, pero se equivocó porque le colocó porcentaje. Y si lo queremos colocar en forma de porcentaje, ese 0,66 hay que multiplicarlo por 100. Y si uno multiplica por 100, como el 100 tiene dos ceros, esta comita se corre dos veces hacia la derecha. 1, 2, y se convierte en el número 66 y era un 66%. Ese fue el pequeño error. Pero de esa forma se resolvía el número 14. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, en alguna parte se perdieron. Esto va a quedar obviamente en el Classroom, en la clase grabada, si quieren ver la clase o quieren ver este documento Word, también va a quedar ahí cuando quieran revisarlo. Ya, vamos a la otra que tuvo 0 respuestas correctas, que fue la 10. Vamos a la 10. ¿Cuál era la 10? La 10 parece que era de geometría. Sí, la pregunta era ¿cuánto mide el segmento AB que aparece ahí en pantalla y que dice X centímetros? Aquí había que ocupar un teorema, y ese teorema a lo mejor no lo vieron, o si lo vieron se olvidaron, pero era súper entendible porque son muchos teoremas los que se ven en geometría. Y se usaba el teorema del ángulo, el teorema de las secantes, perdón. El teorema de las secantes. Entonces vamos a colocar acá teorema de las secantes. El teorema de las secantes tiene que ver con multiplicaciones de las medidas de segmentos. Vamos a ver, la respuesta era 13. La número 10. 13. Algunos dijeron 26, 34. En geometría no hay que guiarse mucho a veces por el dibujo, porque no. De repente uno dice por el dibujo, pareciera que podría medir 30, 26, 34. Pero aquí se ocupaba el teorema. Y el teorema decía lo siguiente. Lo vamos a ver rápidamente, pero este yo creo que es un tema que vamos a revisar más en profundidad para que sepan los teoremas que hay en una circunferencia. Que el año pasado yo les consulté, pero no me acuerdo, ¿lo vieron o no lo vieron? No vimos ángulos. Ya. Ya, el teorema de la secante dice lo siguiente. Se llama secantes porque estas rectas que aparecen acá son secantes. ¿Y por qué se llaman secantes? Porque tocan a la circunferencia en dos puntos. Entonces, DC es una secante. Y DP también es una secante, porque son rectas que tocan a la circunferencia en dos puntos. Ahí y ahí. Acá arriba también hay otra secante. Hay dos secantes. BA es una secante, y específicamente se llama cuerda. Y BP también es una secante porque también toca la circunferencia en dos puntos. Esa es la diferencia entre secante y tangente, porque la tangente toca en un punto a una circunferencia. Ya, pero la pregunta es ¿cómo formamos este teorema? Este teorema se forma de la siguiente forma. Ustedes tienen que concentrarse en el puntito que queda afuera, el vértice que se forma con las secantes. En este caso es P. Y a partir de P, empezar a formar nuestras multiplicaciones, porque este teorema tiene multiplicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es preocuparnos primero de la secante que está arriba. No, la secante que está abajo porque tenemos más datos. Vamos a la secante que está abajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a P y desde P dirigirnos al punto más cercano a P.
que sería C. Entonces se forma el segmento PC y ahí tenemos la primera parte del teorema. PC, esto lo estamos viendo a la rápida, pero en detalle lo veremos después. PC por, dijimos que hay multiplicaciones. Segmento menor que se origina por esa secante por segmento mayor que origina esa secante. El segmento mayor comienza en P y termina en D, o sea, se forma el segmento PD. Entonces, por ese segmento o por esa medida de ese segmento hay que multiplicarlo. PD igual. Y hemos formado la primera parte del teorema. PC por PD. El puntito de afuera unido con el puntito más cercano, el puntito de afuera unido con el puntito más lejano, y se forman esas medidas. PC por PD es igual, y ahora vamos por la parte de arriba. ¿Cuál es el segmento más pequeño que se forma entre el puntito P y el puntito que está más cercano a P? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría el segmento más pequeño que se forma con las secantes de arriba? ¿O cuál es el puntito que está más cerca de P por la parte de ¿La? arriba? ¿La? A. Muy bien, entonces formamos acá PA por, y lo mismo que hicimos con la secante de abajo. Ahora, desde P nos dirigimos hasta el punto más lejano. ¿Qué medida se formaría? Un PD. PB, muy bien. Y ahí hemos formado el teorema. Con este teorema uno tiene que resolver el ejercicio del cálculo de medidas de segmentos. Se supone que tenemos tres medidas acá que se entregan y hay una que no se entrega. Y la que no se entrega es la que uno tiene que determinar. Vamos viendo, según la figura. ¿Cuánto mide PC? 2. Muy bien. 2 centímetros, vamos a colocar 2 y la unidad de medida la vamos a dejar hasta el final. Sería 2 por PD. ¿Cuánto mide PD? Gran pregunta. Cuidado acá. PD. ¿Cuánto mide PD? 34. Nah, 32. Ah, 32 o 34. 34. Muy bien, porque es todo esto. Y todo esto está comprendido por el pedacito PC, que mide 2, y el pedacito CD, que mide 32. Entonces hay que sumar estos dos valores. 34. Voy a colocar entre paréntesis para que recordemos cómo se obtuvo 2 más 32. Igual, vamos a la parte de arriba ahora. PA, ¿cuánto mide PA? 4. Muy bien, 4 por... Mucho ojo acá, porque aquí viene una parte donde se mezcla la geometría con el álgebra. La pregunta es ¿cuánto mide PB? O sea, todo esto. ¿Qué respuesta me darían? A ver, guiándose con lo de abajo, porque con lo de abajo igual le ayuda bastante. Que hubo una suma abajo. Un 4 más X o no. Muy bien, excelente. 4 más X. No confundirse y decir 4X, porque cuando uno suma, uno no puede sumar un número con una letra, puede dejarlo expresado nomás, 4 más X. Multiplicarlo sí se puede, 4 por X, 4X, pero 4 más X es 4 más X nomás. Ya, ahora aparecieron todas las medidas. Vamos a calcular. Insertar ecuación sería 2 por 34. Igual. Y esto lo vamos a dejar tal cual. 4 por 4 más X. No vamos a hacer nada todavía por ese lado. ¿Cuánto es 2 por 34?
O 34 por 2. 68. Muy bien, 68 igual, y vamos a seguir dejando este lado tal como está. Podemos quitarle el puntito si queremos también, porque sabemos que entre un número, entre medio de un número y un paréntesis hay un por. 4 más x. Ya. Y aquí ya está apareciendo una ecuación de primer grado, porque la incógnita es x y su grado es 1, por eso de primer grado. Insertar ecuación. ¿Qué podríamos hacer con este 4 que está multiplicando en este lado? ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Es negativo o no? No, tiene que ver con la operación. En este caso el 4 está multiplicando en un lado, entonces al otro lado tiene que pasar con la operación inversa de la multiplicación. Y no sería División. negativo. Muy bien, división. Entonces se transforma en fracción. El 68 lo mantenemos ahí tal como está y el 4 pasa dividiendo. Entonces se movió el 4. Y ahora quedó solamente 4 más x. Y le voy a quitar el paréntesis de inmediato. De a poco va quedando más sencillo. Ahora hay que calcular 68 dividido 4. ¿Cuánto dará 68 dividido 4? Divisiones, ¿cómo están con eso? A ver. 68 dividido 4. 17. Muy bien. 17 es igual a 4 más x. De a poco va quedando más simple. Ahora tenemos que averiguar cuánto vale x. O sea, tenemos que sacar el 4 que acompaña a la x. Sacarlo de ahí. Y moverlo al ladito del 17. Esta vez, ¿cómo pasarías este 4? ¿Restando? Muy bien, ahora sí es con signo menos, restando, porque el 4 es positivo imaginario. Recordemos que acá hay un signo más imaginario que no se escribe porque está al comienzo. Entonces sería 17 menos 4 igual x. Por último, ¿cuánto da eso? 13. 13. Entonces 13 centímetros es igual a x. Ahí coloqué la unidad de medida, que eran centímetros. Hemos aplicado el teorema, lo hemos visto rápidamente, pero esto se ve más en profundidad, con más ejercicio, porque ahí yo puedo jugar con las preguntas y preguntarle distintas cosas, por la medida de AB, de PA, de PC, de CD, de PD, de BD, pero el teorema es ese, guiándonos con el puntito de afuera. Puntito de afuera, nos acercamos al puntito más cercano. Puntito de afuera, nos acercamos al puntito más lejano, y se forma la multiplicación con los valores de cada segmento. Puntito de afuera, nos acercamos al puntito más cercano, puntito de afuera, nos acercamos al puntito más lejano. Y hemos aplicado el teorema de las secantes. Vamos a la otra que tuvo 0, que fue la pregunta número 1. ¿Chicos, quedó alguna duda? ¿O quedaron bien? No, profe. Ya. Vamos a la 1. La 1 decía lo siguiente. La 1 tenía que ver con una ecuación cuadrática. Decía x cuadrado más 36 igual 0. Entonces la voy a copiar acá. Ecuación índice. Necesito que un 2 quede arribita. X elevado a 2 más 36 igual 0. Ya. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Creo que lo dijimos en la clase anterior. Hay varios caminos. ¿Quién recuerda uno de los caminos que nombramos?
Así como rápidamente lo dijimos. O cómo resolvían el año pasado ecuaciones de segundo grado. ¿Qué No po- recuerdo. ya, ¿qué podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre algo? Yo creo que había una ecuación, pero la verdad no me acuerdo. Porque tampoco lo pasamos ahora puso. Ah, ya. Sí, muy bien, hay una fórmula. Hay una fórmula que nos permite calcular la ecuación, la solución de una ecuación cuadrática. Las soluciones, porque tiene dos soluciones. Un camino es la fórmula, el otro camino es factorizando. Y en este caso hay otro camino, que es el siguiente. Vamos a dejar la incógnita, que es x con su exponente 2 antes del igual, solita. Y el 36 lo vamos a colocar después del igual. ¿En qué se convertiría el 36? Negativo. Muy bien, en menos 36. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cómo eliminar este exponente 2 con algo que ustedes vieron en algún momento? ¿Cómo uno puede eliminar un exponente 2 de una potencia aplicando qué? No, profe, no tengo idea. Ya, yo les voy a decir entonces. Se hace de la siguiente forma, aplicando algo que se denomina raíz cuadrada. Uno puede eliminar ese 2 aplicando algo que se denomina raíz cuadrada. Ya, ¿qué pasa ahora? Automáticamente cuando uno aplica raíz cuadrada a una potencia que tiene exponente 2, nos va a quedar solamente x. Y el menos 36 va a quedar encerrado en una raíz. Aquí viene la parte en la que hay que usar números imaginarios. Es todo un proceso. Ahora tiene que aparecer una letra I. Nosotros tenemos que generar eso. Y se hace de la siguiente forma. Colocamos x igual. Cuando uno utiliza números imaginarios, tiene que aparecer algo que se denomina unidad imaginaria. Y la unidad imaginaria vale menos 1. Tiene que aparecer un menos 1. ¿Cómo podríamos hacer mágicamente que aparezca un número menos 1? Hay un menos 36. Multiplicando el menos 36 por el menos 31. O sea, por el menos 1. Muy bien, entonces el 36 ya va a dejar de ser negativo y ese signo menos se lo vamos a pasar al 1, entonces va a ser por menos 1. Entonces ahí tenemos x igual a 36 por menos 1. Nos queda una multiplicación dentro de la raíz. O sea, podemos hacer lo siguiente. Que cada numerito que está dentro de la raíz ahora tenga su propia raíz. X igual la raíz cuadrada de 36 por raíz cuadrada de menos 1.
Cada numerito ahora quedó con su raíz, con su propia raíz. Y lo bueno de esto es que podemos calcular la raíz cuadrada de 36. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? 6. Muy bien, porque 6 por 6 es 36. Entonces ahora ya desaparece la raíz cuadrada de 36 y colocamos 6. Y la raíz cuadrada de menos 1. Esa es la unidad imaginaria, así se llama ahí, y se convierte en letra i. Entonces la respuesta es x es igual a 6i. Como es una ecuación de segundo grado, debería tener dos soluciones. Una tendría que ser 6i y la otra sería menos 6i. Pero siempre se trabaja con la solución positiva cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas de este tipo con números imaginarios. Entonces ahí hemos resuelto la ecuación. Después de un largo proceso que a medida que uno practica se da cuenta que no es tan difícil, pero cuando falta práctica uno lo hace paso a paso para que vayan entendiendo. Entonces, la respuesta correcta era la última, la E se podría decir. ¿Queda alguna duda, consulta, chicos, con respecto a este ejercicio? No, profe. Y vamos a hacer el último, que también tuvo 0, no, que tuvo 1. Hagamos la 3 y lo vamos a dejar hasta ahí en la última. La número 3. ¿Vieron potencias de ahí el año pasado? Tampoco lo vimos el año pasado. Ya. Vamos con la número 3. Ya, nos preguntan por i elevado a 71. Potencias de i. Esto se comienza a ver después de que ya hayamos trabajado con números imaginarios y sumado, números imaginarios restados, números imaginarios. Resuelto ecuaciones de segundo grado que nos otorguen números imaginarios. Lo que tenemos que hacer acá, voy a colocar rápidamente, los posibles resultados son dos puntos. Hay 4 posibles resultados. Siempre va a dar 1 y menos 1 y menos i. Esos son los 4 posibles resultados, no hay otros. Entonces, uno de esos resultados nos va a dar i elevado a 71. Ahora la pregunta es cómo se hace. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El exponente de la potencia se divide por 4, siempre. Si el resto que se obtiene al dividir es 0, el resultado de la potencia es 1. Punto y coma. Si nos sobra, el resto es 1, en vez de decir nos sobra, si el resto es 1, el resultado es i. Si el resto es 2, el resultado es menos 1. Y si el resto es 3, el resultado es menos i.
Entonces, si hacemos esa división, ¿cuánto nos sobra? ¿Cuál es el resto de esa división? 71 dividido 4. Igual. 4, ¿cuántas veces caben 7? Quedan 17,75. Pero eso era cero en todo caso. Si queda 17, vamos a ver entonces, ¿el 4 cuántas veces caben en 7? Una. Una vez, y nos sobra 3. Bajamos el 1. 4, ¿cuántas veces caben 31? 7. 7. Y nos sobra 3. Entonces nos fijamos ahí. Si el resto es 3, o sea, lo que nos sobró es 3, el resultado es menos i. El resultado de esta potencia es menos i. De esa forma se hace el cálculo de potencias de i. Nosotros aquí lo vimos rápidamente, pero yo creo que faltaría una clase donde se explique en detalle cómo se hace esto. Fue solamente una corrección, una retroalimentación para que repasemos. O sea, la respuesta era la C, se podría decir, pero no tiene letras, pero A, B, C, debería estar la C ahí menos. La D es menos I, perdón. La de ahí. Y a esa respuesta llegaron. ¿Quién llegó a esa respuesta? Llegó Vida. Vida tuvo correcta esa. Ya, chiquillos, antes que nos vayamos voy a tomar lista y de ahí los dejo libres y la próxima semana, o sea, la próxima clase que es el día de mañana. Continuamos, terminamos de corregir esto y pasamos a los contenidos que ya hay que comenzar a ver, que van a ser un poco del año pasado y un poco de este año, porque hay cosas que hay que ver todavía del año pasado. Ya, chiquillos, los dejo, quedan en libertad de acción. Ya, profe. Nos estamos Nos viendo vemos. mañana, cuídense, conéctense. Igualmente. Gracias. Adiós. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, chao, chao.